el día de resurrección, es una invitación por el día de resurrección. Y si alguien quiere una, dos o tres tarjetitas, es llevarlas con usted y darle a alguien para hacer una invitación. Ahí están afuera, yo creo, a la entrada. Amén. Amén. Si tienen su Biblia, vamos a abrir un pasaje de nuevo en el libro de Job, en el capítulo 2 ahora. En el libro de Job, en el capítulo 2. Y vamos a dar lectura ahí unos versículos en esta mañana. Estamos hablando acerca de el valor de la sabiduría. Y estamos usando a Job, donde queremos aprender de él, en cómo él respondió. Porque se toma sabiduría para responder a cosas que vienen a la vida. Y queremos aprender cómo Job respondió a las situaciones que él tuvo que experimentar en la vida. En el libro de Job, en el capítulo 2, voy a leer el verso 1 al verso 10. Y si todos están ahí, amén. Eso dice la Biblia, hermanos. Después aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Diga otro día. Porque ya pasó lo primero que pasó en el capítulo 1. Este es otro día. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, de nuevo como dijo la primera vez, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Esto añade aquí más de lo que dijo en el capítulo 1, verso 4. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En otras palabras, no toques la vida de él. Guarda su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo el cuerpo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Repita como esta última frase. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Gracias, hermano. Salude a alguien ahí cerca antes que se siente. Amén. Es bueno que saluden. A veces no hay tiempo después del culto y es bueno. Y si no le conoce, dele la bienvenida. Amén. A este servicio esta mañana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amen. That's right. Tome su tiempo ahí un ratito. Amén. Es bueno que el pueblo de Dios sonría. Amén. Amén.
Gracias por tomar el tiempo. Amén. De saludar ahí con los hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, está bien. Cuando ya terminen de saludar, pueden, si quieren tomar su asiento. Amén. Estamos tratando aquí con este pasaje amén, amén. Y esperamos que estas clases, como digo, puedan ser de ayuda, porque todos nos enfrentamos a situaciones en la vida en donde vamos. Y Job es un ejemplo muy, muy claro para nosotros en cuanto a la manera que respondemos cuando nos encontramos en tribulaciones, en pérdidas, tragedias, dificultades, pruebas y luchas en la vida, como los creyentes, como un hijo o una hija de Dios responde a Dios cuando nos encontramos en adversidades. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando pasamos en tribulaciones en la vida y pruebas y luchas que vienen a nosotros, a veces tragedias, pérdidas, en el momento en que estamos en la situación, muchas veces no respondemos al Señor de la manera correcta. Y por eso en estas clases, he tratado ya la primera clase de explicarles a ustedes la manera como un hijo o una hija de Dios responde a Dios cuando hay estas situaciones, pérdidas, tribulaciones, pruebas en el camino de la vida. Porque eso es lo que pasó con Job. Y para eso se requiere, sabiduría. Se requiere sabiduría de Dios. Porque en la mente humana, nuestro conocimiento humano es limitado. Y quizás en el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas no nos hace ver que nuestro Dios está en control. Que Él conoce todas las cosas. Que Él sabe todo, no hay nada secreto en Él. Y cuando uno reconoce eso, uno entiende, cuando uno tiene el conocimiento, la sabiduría de Dios, para mirarlo de esa manera, usted va a responder diferente, correctamente, cuando vengan cosas en contra a su vida espiritual. Terminé la clase pasada, donde Job responde, y mi versículo clave de estas clases es el verso 21 del capítulo 1, donde Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Mire cómo responde Job. Y eso es muy difícil para nosotros humanamente. Cuando alguien pierde algo, cuando alguno sufre tragedias y dificultades y cosas que lo estremecen a uno en la vida, responder de esta manera no es fácil. Amén. Y quiero que seamos francos en esta mañana. No es fácil, porque somos humanos. Pero hay algo que ocurre en nosotros cuando tenemos esa sabiduría de Dios, que vemos más allá de lo que ocurre en el panorama de la vida o alrededor de nosotros. Y es lo que ocurre con Job. Y él responde de esa manera después de perder su ganado, de todo lo que él tenía, perdió, y aún sus 10 hijos. En un día perdió todo. Y él responde aquí, cuando concluye todo eso, él responde, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Y concluye ahí la Biblia en este verso. Y en todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito o no culpó a Dios de nada
de lo que le sobrevino a él. Porque mucha gente culpan a Dios cuando vienen cosas en contra. Porque no tienen la sabiduría de Dios. Tienen solo el conocimiento humano, lo de ellos. Y no pueden ver más allá. Entonces, y también mencioné la clase pasada, no quiero quedarme ahí, quiero continuar aquí, que la Biblia dice que después que todo lo que le sobrevino a él, dice que Job rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza y adoró al Señor. A pesar de que estaba en luto, a pesar de que había perdido todo lo que tenía, absolutamente, él fue humano como nosotros. Él no era, porque muchas veces gente lee la Biblia y leen historias como, es que Job era un hombre tremendo, era un hombre grande, era un hombre especial. No. Job era igual que cualquiera de nosotros. Ninguna diferencia de nosotros hoy día. Job era de carne y hueso, humano, como nosotros somos. Y eso necesitamos entender. Job, y lo vemos en la Biblia. Por eso él, cuando perdió todo, rasgó su manto, se vistió de silicio y de ceniza, se sentó en ceniza, raspó su cabello, pero eso no fue todo. Él estamos demostrando que él sentía el efecto de lo que había perdido. Pero a pesar de todo, él adora al Señor. Amén. Y mi pregunta al final de mi clase fue, ¿puede usted adorar a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones en la vida? Porque hay muchos que paran de adorar a Dios. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no alaba a Dios? Es que tengo muchos problemas. Es que tengo esto, es que tengo... Muchos hermanos me han dicho eso, hermanas. Porque a veces los miro muy tristes, decaídos, y pienso algo está mal. ¿Qué pasa? No lo miro que está alabando a Dios como debe hacerlo y todo eso. Es que tengo muchos problemas, es que tengo esto y el otro. Y por eso es que tenemos que aprender de la Biblia. Somos humanos y los problemas nos duelen. Las cosas nos afectan. No somos superhumanos. Lloramos, nos estremecemos, sufrimos. Pero no creen que en todo esto, conociendo y sabiendo quién es nuestro Dios, que Él está en control de todo, podemos adorarlo a Él. Claro que sí. Muy bien. Quiero iniciar aquí esta mañana diciéndoles, aquí en este pasaje que acabamos de leer, que Satanás, nuestro enemigo, hermanos, es incansable, insaciable. No hay cómo él se satisfaga de ninguna manera en perseguir a los fieles, perseguir la vida de los hijos de Dios. Él es incansable. Él no se detiene. Él no para. Él todo el tiempo está atacando, persiguiendo la vida de hijos y hijas del Señor, como lo hace aquí con Job. Nosotros los creyentes, hermanos, los hijos y hijas del Señor, debemos tomar eso muy en cuenta y considerarlo seriamente, porque nosotros tenemos un enemigo. Él no es su amigo, Él es su enemigo. Él es enemigo de nosotros, de la vida espiritual del creyente, de hijos y hijas del Señor. Y tenemos que entender y mantener eso todo el tiempo en nuestras mentes conscientes, que tenemos un enemigo nosotros. Y el enemigo nunca será satisfecho de perseguir, de atacar, de buscar la manera de destruir, de dañar, como dice la Biblia en San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Esa es la misión de él todo el tiempo. Muchos creyentes no se dan cuenta de la misión del enemigo cuando vienen cosas a su vida que muchas veces nunca pensaba o esperaba que llegaran.
Y es lo insatisfecho e incansable ataques del enemigo contra la vida de un hijo y una hija del Señor. Y hermanos, Él va a continuar persiguiendo. Él no va a parar. Él va a continuar atacando a un hijo, una hija de Dios para destruir. Eso es todo el trabajo de Él, destruir completamente la vida de un creyente, de un hijo, una hija. Es lo que estaba tratando de hacer con Job aquí en la Biblia. Incansablemente, implacablemente, insaciablemente, el enemigo va a continuar lanzando sus dardos de ataque contra la vida de cada uno de los hijos y hijas del Señor. Hermanos, uno puede pensar, yo creo, y si el conocimiento de esto que estamos hablando y la interacción de Dios con Satanás aquí, Job, en lo que la Biblia dice que los hijos de Dios se reunieron y Satanás vino entre ellos a la presencia de Dios. Y mirando lo que dice la Biblia, pienso en esta mañana, si fue esto lo que estaba en la mente de Pedro en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro escribe en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 8, y nos dice a nosotros, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y yo creo que el apóstol Pedro tenía eso en mente en lo que ocurre con Job aquí en este pasaje, para advertirnos a nosotros, el pueblo del Señor, a no descuidarnos. La palabra sobrios quiere decir que tenemos que estar alertas, atentos, velando. Velando quiere decir que tenemos que nosotros mantenernos a la expectativa todo el tiempo. No podemos descuidarnos, hermanos, porque el momento en que usted se descuida, el momento que el enemigo viene y ese león que busca rugiente devorar, va a devorarlo. Amén. Estoy tratando de ayudarles a nosotros mantenernos firmes y fieles al Señor, pero se va a requerir de nosotros. No podemos nosotros descuidarnos, no podemos nosotros dormirnos espiritualmente, no podemos nosotros pensar, oh, a mí nada, el enemigo no me hace nada. Cuidado, el enemigo tiene más de 6,000 años de experiencia y él sabe, él es muy sutil, él sabe dónde atacar, él sabe cómo llegar. Él sabe los lugares débiles suyos, donde Él viene y ataca para destruir, devorar, dañar todo lo bueno que Dios ha hecho en usted y en mí. Entonces, es bueno que pensemos de eso. El deseo, hermanos, del enemigo, de Satanás, era tentar a Job, y no solamente tentarlo, pero aún más, destruirlo completamente. Esa era la misión de él. Porque ya vimos en la primera clase, en el capítulo 1, que él vino de la misma manera como dice aquí el otro día, que dice aquí la Biblia. El primer día vino de la misma manera y se presentó al Señor y Dios dijo, has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, él te sirve porque le has puesto un muro. Ya hablamos de todo eso en la primera clase, alrededor de él. Pero quita el muro y va a renegar y va a maldecir. Y el Señor, era una mentira porque Dios no tenía muro alrededor de Job. Porque el diablo es mentiroso. Y les hablé bastante acerca de eso en la primera clase. Y sabemos que Dios le da permiso, diga permiso. Porque Satanás es como un perro con una cuerda. Él tiene solamente un cierto límite. Él no puede ir más allá del límite que el Señor le da a él.
Está feliz en esta mañana de saber que Él no tiene rienda suelta, pero tiene un leash. Y el Señor lo tiene en un leash, una cuerda, que tiene solo un límite y hasta ahí puede llegar Él. Y el Señor le da permiso en que le haga todo lo que Él quiera con Él, de sus bienes, lo que Él tenía y todo eso, y sabemos cómo Él trabajó, uno tras uno vinieron la destrucción de cada uno, vimos eso en la lección número 1. Ahora aquí en esta segunda vez, el otro día, después que ya Job estaba en ruina, había perdido todo, se había quedado en las tablas, siendo el hombre más rico. Todos sus animales, todo lo que él tenía, quedó en nada. Y aún sus 10 hijos. Lo único que le quedó es su mujer. Perdió todo. ¿Pueden ver a un hombre rico en las tablas? En nada, en la miseria. Y ahí está Job en ceniza, rapado la cabeza y en luto, y viene Satanás de nuevo. Mire, ¿pueden imaginarse lo que ocurre? Viéndolo ya en ruina, uno puede decir, ya, pues déjalo, ya no tiene nada, ya perdió todo, ¿para qué más? Nah, no con Satanás. Él es insaciable. A él no se satisface hasta no arruinar y completamente destruir. Y viene el segundo día y se presenta de nuevo ante el Señor. Y sabemos, hermanos, que Dios le dio permiso al enemigo Satanás para afligir a Job con todo lo que él tenía, su familia, como una prueba de la integridad y fidelidad a Dios. Y la Biblia dice a nosotros en el verso 3, y dice que todavía retiene su integridad, aquí donde leímos hace un ratito en el capítulo 2, verso 3, donde dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, pero perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Y que todavía, dice la Biblia, retiene su integridad. Escuchen bien, aunque cuando hablando de Satanás, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ya estaba en ruina. Sin ningún motivo, sin ninguna causa. Job era un hombre recto y justo y temeroso de Dios. Él no había hecho ningún mal. Pero Satanás insinuó y el Señor conocía a Job y le da permiso que él haga con él y lo arruine, quitándole todo lo que él tenía. Yo no pensaría eso es suficiente. Job demostró, hermanos, a pesar de todo eso, que Dios estaba correcto en todo lo que él había experimentado o estaba experimentando para mantenerse y permanecer fiel a Dios en medio de la prueba, en medio de todo lo que había sobrevenido sobre su vida y su familia. La palabra que usa aquí la Biblia, integridad, dice donde el Señor le dijo ahí, todavía retiene su integridad. Es la misma palabra usada en Job 1:1, que a pesar de la aflicción en que se encontraba Job, permanece perfecto, recto y fiel a Dios. Eso es ser íntegro. Ser íntegro, que a pesar de todo uno permanece fiel. Gloria al Señor. Necesitamos más gente íntegra hoy día con el Señor. Vemos más integridad en el pueblo de Dios. Falta mucha integridad en nosotros. Porque digo eso porque mi experiencia como pastor en tantos años de predicar la palabra y en fin, he visto de todo. Hay hermanos que solo sirven a Dios cuando tienen dinero, tienen trabajo, tienen salud y tienen todo. Pero algo se descompone y le dan la espalda a Dios. He visto mucho gente en este camino de esa manera. Falta de integridad. Cuando alguien es íntegro con el Señor, totalmente fiel, entregado al Señor, va a permanecer fiel al Señor en medio de todo lo que venga sobre su vida. Amén.
Yo ruego al Señor que el Señor ayude a este pueblo, a esta iglesia en esta ciudad, que podamos ser íntegros, aprender, porque uno tiene que aprender estas cosas. Ser íntegros con el Señor. Porque van a venir cosas. Van a venir pruebas. Hay hermanos aquí en esta iglesia que han estado pasando de una cosa tras otra cosa tras otra cosa. Y le doy gracias al Señor que a pesar de todo eso, todavía vienen a alabar al Señor. Eso es integridad. Eso es ser íntegros con el Señor. Y esperamos que esto continúe, porque esto no es todo. Repito, el enemigo es insaciable. Y ya pasó esto, adelante viene otra cosa más. Pero si usted permanece fiel, usted va a ver cuál es el resultado final. Y vamos a ver el resultado final mientras estamos en el proceso de estas clases. Muy bien. Integridad. Job se mantuvo íntegro, fiel, perfecto al Señor. Pero el enemigo, hermanos, como digo, no estaba satisfecho con lo que ya Job estaba en ruina. En probar a Job aún con lo que tenía y quería probarlo aún más de lo que le había hecho contra él. Eso es muy importante nosotros, los hijos y hijas del Señor Jesucristo, reconocer que habrá una serie, habrá una serie y constante fluencia de pruebas y desafíos y retos a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Una cosa no es suficiente cuando viene una prueba a la vida de uno, piensa que eso, bueno, eso es todo. No. Va a haber una serie de fluencia. A veces, como digo, uno está en una situación, el Señor lo saca avante y antes de salir de esa cae otra más fuerte. Y mientras está en esa situación y piensa, bueno, el Señor me ayudó, gloria a Dios, ya viene otra más fuerte. Y es una serie de situaciones que a veces nos enfrentamos en el camino de la vida con el Señor como hijos. Y es muy importante reconocer nosotros, porque hay gente que alguien les engañó a gente cristiana, porque le dijeron a mucha gente, si usted sirve a Dios no va a tener problemas. Eso es falso. Y hay gente cristiana muy engañada. Y yo creo que ese es el problema por la cual cuando vienen problemas y pruebas y luchas se desilusionan y se van. Porque han sido engañados y piensan que la vida cristiana es llena de rosas y flores, los bolsillos llenos de dinero y con mucha salud y todo bien, no hay problemas. Y alguien les mintió. Ese mensaje de prosperidad es falso. No, yo creo que Dios prospera. Pero tenemos que entender la manera en que Dios hace las cosas. Pero cuando alguien le enseña a alguien que si usted da $100 a Dios, Dios le va a dar $1,000, eso es falso. Eso es un engaño. Dios no trabaja de esa manera. Ese no es el Dios que yo alabo. ¿Qué dijo el Señor? Yo repito este texto mucho, deben saberlo de memoria ustedes porque me oyen todo el tiempo repetirlo. En el mundo tendréis... ¿Y cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo? Donde estamos ahorita. Este es el mundo. No está hablando del globo terrestre, está hablando de la vida. Este es el mundo donde vivimos. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es aflicciones? Pruebas, luchas, tribulaciones, dificultades, pérdidas, malas noticias del médico. Todo eso, aflicciones que vienen a la vida. Pero el verso no concluye ahí. Pero ¿qué dice el resto? Pero confiad, dice el Señor. Pero confiad, confía en quién, en el Señor. Dice confiad porque yo he vencido al mundo. Si Él lo venció, nosotros vamos a vencerlo. Aleluya. Gloria a Dios.
Me estoy emocionando demasiado yo esta mañana. El Señor es tremendo, hermanos. Las cosas que Él dice y hace. ¿Cree usted eso? ¿Puede confiar usted en el Señor? Cuando vienen las aflicciones, confíe en el Señor. Aunque usted se sienta que está arrastrándose por el suelo. Y parece que no hay remedio. Y parece que no hay salida de esta situación en mi vida. Me encuentro encerrado, me encuentro en un hoyo. Y parece que de aquí no hay cómo salir. Repito en esta mañana, va a haber lugares en la vida que nos encontraremos, que parece que la vida nos ha llevado a sitios como eso. Ahí es donde tenemos que entender que tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor venció. Él es el que nos va a sacar del hoyo. Entonces, el enemigo no se satisfizo con Job, no estuvo conforme en verlo a Job en ruina, y ese es el trabajo de él, la misión de él. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que Dios permite muchas veces que vengan temporadas en la cual vendrán cosas a la vida de la vida de un hijo y una hija del Señor. Vendrán cosas, una cosa tras otra cosa, quizás que nunca esperamos, quizás vientos contrarios soplan todo el tiempo a nuestras vidas. El Salmo 1 declara, este Salmo 1 es muy interesante como la Biblia lo declara, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él conoce al justo, pero no así los malos. Él también conoce a los malos. No así los malos. Dice la Biblia. Se me van las palabras del Salmo ahorita. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero Jehová conoce. ¿Qué? El Señor conoce el camino del justo. El Señor conoce exactamente por donde usted está caminando en esta mañana. Él sabe todos los detalles suyos, de todos los dolores y sufrimientos y pruebas y luchas. Él conoce todo. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? La Biblia dice que Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, hay tiempos de bendiciones y hay tiempos de dificultades en la vida. Amén. No es solo usted, eso es todos. Todo el mundo. Yo sé que la pregunta que voy a hacer, muchos de ustedes la han experimentado. Usted contéstese usted mismo, pero es una simple pregunta. Digo, ¿ha pasado usted por temporadas donde ha estado por una prueba y no se termina esa prueba cuando allí está otra prueba aún más fuerte que la anterior? Yo sé que hay algunos que contestarían, es verdad que eso ha ocurrido en su vida, en temporadas en la vida. Pero está feliz que nuestro Dios conoce todas las cosas. Amén. Lo que pasa entonces con Job, Satanás viene ahora más. Satanás no estuvo, repito, hermanos, satisfecho con quitarle a Job su familia y sus posesiones. Y dice en el verso 4, verso 5, donde leímos aquí en un momento, en Job capítulo 2, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que Satanás está diciendo aquí al Señor es una plática, es una interacción entre Satanás y Dios. Es lo que la Biblia lo presenta.
Y lo que él está implicando a Dios, Satanás diciéndole a Dios que Dios no ha permitido que Job baje más abajo de lo que debe bajar. Sí, perdió esto, y perdió otro, y perdió sus hijos, pero eso no es suficiente, dice Satanás. Eso no es suficiente para él. Él necesita bajar más abajo de donde está, de la superficie, más abajo. Y realmente herir a Job donde duele más. Yo creo que si hay algo que duele más a nosotros aún hoy día es la salud. ¿Creen que eso es verdad? ¿Usted cree que la salud, cuando algo le afecta a la salud, es algo que le duele más que aún que perder cosas en la vida? Porque sin salud no puede hacer nada. Sin salud no puede trabajar. Sin salud no puede vivir. No puede disfrutar la vida. La salud es muy importante. Y Satanás dice a Dios, él no ha llegado al punto donde en realidad va a renegar, va a maldecir a Dios, porque ha perdido esto, pero no ha llegado a donde en realidad duelen las cosas. El cuerpo de Job, la Biblia dice aquí, hermanos, y dijo, el verso 6, Jehová, Satanás, he aquí, él está en tu mano. Le da otra vez permiso el Señor. Diga permiso. Recuérdese bien eso, que cosas ocurren muchas veces porque el Señor le da permiso que Él haga algo en contra suyo. ¿Y por qué hace el Señor eso? Porque el Señor le conoce a usted. Y Él sabe quién es usted. Por eso Él lo hace, le da permiso, porque el Señor conocía a Job. Y Él le da otra vez permiso, aquí está en tu mano, dice, más guarda su vida. En otras palabras, la vida no puedes tocarles, porque repito, y quizás ya, no sé si lo dije ya, la vida solo le pertenece al Señor. Él es el dueño de la vida. Él es el dador de la vida. Satanás no es el dueño de nuestras vidas, es Dios. Y Él no puede tocar nuestras vidas. Se da permiso. Y la Biblia dice que le vino a Job una sarna maligna, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Piense usted un ratito. Yo sé que, no sé si algunos de ustedes han tenido esa enfermedad que les dicen el shingles. Shingles. ¿Es bonito? Gracias. En realidad, uno no sabe lo que es. Nadie más. 2 hermanos han sufrido de esta terrible dolencia y enfermedad. Porque son llagas, son como llagas que salen en el cuerpo. Y son llagas que duelen. Y es un dolor que no puede acostarse, no puede estar acá, no puede estar allá, porque duelen. Y es algo increíble, esta enfermedad. Me imagino que Job sufrió de algo más o menos similar, y posible peor. Pero algo similar, shingles que salen en el cuerpo, en estas llagas, como es una sarna que duele y pica y arde, y es terrible. Y yo no sé, yo no he experimentado eso. Fui al médico en mi chequeo recientemente y me mandó una orden a la farmacia. Dice, necesitas ponerte la vacuna para el shingles. Por un oído entró y por otro salió. Y aquí estoy. Porque dicen que cuando uno se pone esa inyección, le viene el shingles. Y yo no quiero que me venga eso.
En español, culebrilla, yo no sabía, gracias. Oh, ok, es lo mismo. Okay. Gracias. Job le cae esta sarna maligna, todo desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza. Puede imaginarse a un hombre rico, tenía todo lo que quería en la vida, no tenía necesidad de nada, y verlo ahora en ruina, aún la salud quedó en destrucción. Cuando pienso de lo que la Biblia habla de Job, de esta sarna, pienso de la historia del pueblo de Israel en el rey Ezequías, en la Biblia, que Ezequías sufrió algo similar a lo que le ocurre a Job aquí en algo mortal, porque esto que le ocurrió a Job era algo mortal. En Segunda de Reyes, tal vez debo breve mencionar aquí, sin durar mucho tiempo, en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 y verso 7, para ahorrar tiempo solo leo estos dos textos. Del verso 1 dice, y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Verso 7, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga en el cuerpo de Ezequías, el rey, pusieron higos, y la Biblia dice que sanó. Esa llaga que le cayó al rey Isaías, con estos higos se sanó el cuerpo y vivió y no murió. Interesante como la Biblia habla de estas cosas y habla de Job, de esta sarna maligna. Yo creo que el dolor en Job, la aflicción en el cuerpo, porque la Biblia dice que y tomaba un tiesto. Un tiesto es como un cepillo, algo que raspa, una piedra pome, o algo como una lija, si entiende mejor la palabra. Dice, Job tenía un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, y puede ver a Job rascándose las llagas en el cuerpo, y con el dolor y todo lo que estaba sufriendo. Yo creo que Job pensaba, finalmente voy a morir con esta llaga y esta situación en la que estoy, porque no hay manera de salir de aquí. Y Job pensaba que todo resultaría en su muerte final. La Biblia no dice eso, pero mirándolo a él, en esa condición, no hay duda que vino a la mente de él, que era su fin, que ahí terminaría todo. Pero hermanos, a pesar que el enemigo es implacable, insaciable en atacar de una manera u otra manera, hasta arruinar la vida de hijos y hijas del Señor, y una cosa, otra cosa, hasta llevarlo a lugares que aún hasta lo físico es afectado, el cuerpo, la salud de la persona. Dios también, puedo mencionarles aquí esta mañana, que Dios es implacable en su amor por nosotros. Que el amor de Dios para nosotros no mengua. Que Dios es fiel con sus hijos y sus hijas. Como Satanás es implacable en atacarnos, Dios es implacable en amarnos a nosotros y fiel con nosotros y ayudarnos a nosotros. Está feliz de servir al Señor en esta mañana. Muy importante entender, porque no podemos darle todo el crédito a Satanás, que él hace esto, el otro, por acá, por allá. Es verdad que él ataca de esa manera, pero nuestro Dios también es con nosotros para guardarnos y ayudarnos y fortalecernos. Dios es implacable. Hermanos, ¿cuál sería la manera o cómo respondería Job a todo esto que le había sobrevenido? ¿Todavía Dios cuidaría de él? Aún en la situación que llegó enfermo con estas sarnas, esta llaga, esta sarna en su cuerpo.
Hermanos, las Escrituras son bien claras, que a pesar de lo que nosotros experimentamos, sufrimos, soportamos, la vida, el amor de Dios por nosotros nunca deja de ser. No importa qué tan bajo llegue usted a estar en la vida, en el mundo, si aún su cuerpo está enfermo, a un lugar que parece que no hay remedio, y llega un punto donde usted piensa que ha llegado lo más bajo que usted puede llegar, yo quiero declarar en esta mañana que todavía el amor de Dios por usted es el mismo. Nunca deja de ser. El amor de Dios no mengua para con nosotros. Él siempre seguirá siendo el mismo. No importa cuál sea su situación. Si usted pierde todo, pierde casa, pierde carro, pierde dinero, se queda sin nada, todavía el amor de Dios va a ser igual. Porque Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Crea eso en esta mañana, porque hay hermanos muchas veces que pierden el trabajo y la economía se hace difícil y pierden cosas porque no tienen cómo pagar. Muchos pierden casa, quizás pierden el automóvil porque no hay cómo enfrentarse a las cuentas y todo eso. Y enseguida pensamos como que Dios nos ha abandonado. Escuche bien, Dios no nos abandona a nosotros. Nosotros lo abandonamos a Él. Pero Él nunca nos abandona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el mismo todo el tiempo, no importa dónde estemos nosotros. ¿No dijo Él, aunque ande en valle de sombra y de muerte, estamos solos? Él estará conmigo. Si Él no es como Satanás. El Satanás es perverso y malo. Porque Él cuando arruina a una persona y lo destruye hasta lo máximo, lo abandona. Y lo abandona. Y lo deja en el dolor y el sufrimiento. Porque ese es el trabajo de Él. Él no le importa. Pero usted sirve a un Dios que nos ama a nosotros. No importa dónde esté usted. Él no nos deja ni nos desampara. Él está con nosotros todos los días. Está feliz de servir a ese Dios. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero tengo más de 60 años haciendo este trabajo y yo lo conozco a Él. Él no nos deja. Él no nos desampara. Él está ahí todo el tiempo. Aunque usted no lo vea, Él está ahí. Aunque usted no lo sienta, Él está ahí. Hermanos, la Escritura es bien clara. Que no importa dónde estamos nosotros, el Señor nunca nos deja a nosotros. No importa cuál sea nuestra situación. Diga fe. Fe, hermanos. Nos llama a nosotros, los seguidores, hijos y hijas del Señor Jesucristo. Fe nos llama a nosotros a creer y a confiar en el amor y el cuidado de Dios, aun cuando parece, diga parece, porque a veces parece como que Dios no me ama. Como que Dios no me escucha. Como que a Dios no le importa. Parece. ¿Entienden? Va a parecer como que no, el Señor nos da. Pero ahí es donde viene fe. Si muchos dicen yo tengo fe, pero tienen fe solo cuando tienen todo. Eso es solo fe en lo que tiene usted. Y cuando alguien tiene solo fe en lo que tiene, esa fe no va a durar. Porque cosas van a suceder. Si usted no necesita, y si llego ahí voy a mencionar lo que pasa con Job. Su fe y su confianza debe estar en el Señor. Totalmente
y absolutamente en Él. Fe nos llama a nosotros a creer y confiar en el Señor, en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, aun cuando parece que Dios no me ama y Dios no está conmigo o Dios no es fiel. Acuérdese mañana, cuando se encuentre en un valle difícil y usted parezca como que no hay nadie, ni Dios parece que está conmigo. Escuche bien, acuérdese de lo que estoy diciendo, parece. Aunque usted esté en el hoyo abajo, el Señor está con usted. Yo dije, el Señor está con usted. ¿Se acuerdan de José? Cuando estuvo en el hoyo, el Señor estuvo con él. Y Él lo sacó del hoyo. ¿Se acuerdan de Daniel? En el hoyo de los leones, el Señor estaba con él. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? En el horno ardiendo, estaban solos. El Señor estaba en el fuego con ellos. Si ustedes entenderían esto, hermanos, qué tremenda diferencia ocurriría en nuestra relación con Dios. Muy bien. Necesito llegar a un punto para concluir aquí mi clase esta mañana. Hermanos, Dios tomó control sobre los deseos que Satanás tenía contra Job para proteger a Job, la vida de Job. Dios tomó control porque Satanás quería terminar con Job. Pero Dios tomó control sobre los deseos que Satanás tenía contra Job para proteger la vida de Job. Y es importante notar que a pesar que Satanás tenía el permiso para afligirlo a Job del Señor, Dios le impidió a él que él toque la vida de Job. Él le impidió a él que pase ese límite. Puedes hacer todo lo que quieras contra él, pero no puedes tocar la vida de él. Entonces él le puso el límite a Satanás. Y el Señor estaba protegiendo la vida de Job. El Señor le puso un límite de nuevo a Satanás. ¿Está feliz que cosas pueden venir a nuestra vida y ataques aún en la salud? Pero Él no puede tocar nuestra vida porque alguien está en control, porque la vida le pertenece al Señor. La vida le pertenece al Señor. Y Él es el único que tiene poder para quitarla y para darla. Job sufrió muchísimo. Repito, aquí esta mañana Dios le puso límites a Satanás de lo que él podría hacer. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque la Biblia, por medio del apóstol Pablo, esto es lo que dice la Biblia para nosotros en el Nuevo Testamento, en Primera de los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, usted debe memorizar estos versículos para la vida diaria. Primera de los Corintios 10 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Mire cómo es Dios. Lo que nos está diciendo es que Él tiene un límite. Cuando tentaciones tiene que ver con tentaciones de la vida, viene juntamente con aflicciones y pruebas, tribulaciones que vienen a la vida de un hijo o una hija de Dios.
Y el Señor dice que no vienen estas cosas sobre nosotros que no sean humanas, porque somos humanos y vienen estas cosas a la vida, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Su fidelidad nunca mengua. Dios es fiel. Y la Biblia dice que no dejará el Señor que nosotros seamos probados o tentados más de lo que podamos resistir. En otras palabras, hay un límite. Sí, vamos a llegar a un lugar donde vamos a ser estremecidos y sufrir quizás muchísimo como Job. Pero hay un límite. Él no va a dejar que pase de más allá de donde está la situación. Porque la Biblia dice que el Señor nos dará, juntamente con la prueba, la tribulación, la salida. En otras palabras, vamos a triunfar. No vamos a quedarnos en la prueba, vamos a triunfar para que podamos nosotros soportar. ¿No es bueno el Señor? Tenemos que reconocer que Él es bueno al darnos a nosotros esas palabras que nos dan confianza y seguridad. Voy a concluir aquí con este punto en esta mañana en realidad. Y Job se encuentra en esta situación. La esposa de Job, en este pasaje, mirando a Job, su esposo, su marido, había perdido todo. Habían perdido todo lo que tenían. Lo único que Job le quedaba era su esposa. No le quería nada más. Sus hijos, 10 murieron, todas sus propiedades se exterminaron, enfermo, Job sentado rascándose, perros venían a lamerle las llagas, y a Job en esa condición, su esposa lo ve a él en la condición en la que él se encontraba. En la Biblia, hermanos, la Biblia no dice mucho acerca de la esposa de Job. No hay mucho que la Biblia habla de la esposa de Job, y la parte que ella tuvo en la historia, en todo lo que Job tuvo que sufrir. Pero siendo la esposa, ella era parte de todo. ¿No creen ustedes? Siendo la esposa de Job, ella tuvo parte en todo lo que Job sufrió o había perdido. Ella era la madre. Y sus 10 hijos murieron en un día. ¿No creen que una madre sentía el dolor? No los mito muy afirmativos en eso. ¿Ha perdido un hijo? ¿Le duele? La mujer de Job perdió 10 hijos en un día. Piensa en el dolor que ella tenía también al tener el funeral, sepultarlos a sus 10 hijos. La Biblia no habla de la mujer de Job. O sea, no nos expresa la Biblia hablándonos acerca de ella, de la historia. Las únicas otras referencias, y voy a mencionar aquí breve, de la esposa de Job, acerca de ella está en el capítulo 19, en el verso 17, donde la Biblia dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Y luego en Job 31:10, la Biblia habla y dice otra vez, muela para otro mi mujer. La palabra muela en la Biblia, en la versión del 60 Valera, la palabra muela es cocine. Digamos, quiere decir cocinar o atender. Verso 10 del capítulo 31 de Job dice, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. En otras palabras, que ella cocine para otros, para otro persona, otro hombre, y con ella duerman otros. Es lo que quiere decir la Biblia, se encorven. Es lo que dice la Biblia acerca de ella. Son de estos dos únicos pasajes que la Biblia habla de la mujer de Job. Hermanos, aunque la Biblia no nos da mucha información acerca de la esposa de Job, no hay duda que ella, siendo parte de él,
porque eso es lo que la Biblia dice en un matrimonio. Me enseñé una serie de matrimonio, clases de matrimonios aquí unos días atrás, que la Biblia dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Enseñé bastante acerca de eso. Job, su mujer, se casaron, eran una sola. Entonces, ella tuvo que tener gran parte en todo lo que Job tuvo que sufrir y padecer. Sentía la pérdida de todo lo que habían perdido como madre, destrozada al ver todo lo que le había sobrevenido a ella y a su esposo en la condición en la que él se encontraba ahora con esta sarna, esta llaga en su cuerpo. Sin embargo, hermanos, la Biblia simplemente dice en Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mirándolo a él, rascándose con el tiesto las llagas en el cuerpo. Ella lo mira a él. Yo creo que ella tuvo lástima, posiblemente de Job. La Biblia no nos da mucha información, pero al verlo en la condición, ella tuvo lástima de verlo en la condición en la que él se encontraba, sufriendo este dolor, rascándose con ese ladrillo, que dice aquí la Biblia, ese tiesto, y viéndolos en dolor y en agonía. No hay duda que su mujer lo vio a él y le dice, todavía retiene tu integridad, en otras palabras, todavía eres fiel a Dios, todavía sirves a Dios, todavía. Y lo mira, él dice, ¿por qué no mejor? Yo creo que la muerte sería mejor para ti que vivir. Y por eso ella le dice en estas palabras, maldice a Dios y muérete. Amén. Eso dice la Biblia. Yo creo que ella no le está diciendo maldecir en hacer algo en contra de él. Yo no sé, yo creo que si mi esposa me vería en una condición así tal, incapacitado, todo arruinado, sin poder hacer nada, solamente en dolor y en agonía, no hay duda que yo creo que mi esposa desearía mejor que el Señor me lleve, de verme solamente en ruina y en agonía y en dolor. ¿No creen ustedes? Yo vi a mi papá sufrir mucho a sus últimos años, 85 años de edad. Estuve con él en sus últimos momentos de la vida. Viví en California y fui a estar con él y lo vi en agonía, en dolor, su cuerpo en ruina, con cáncer. Las noches amargas que pasé con él. Y verlo a él en dolor, en lágrimas, clamando al Señor. Y me desesperaba. Casi que no podía ni aguantar estar en el cuarto con él. A veces tenía que salirme para no oír los gritos. Aunque le daba morfina para apaciguar el dolor y la agonía en él. Y cuando iba al cuarto para ponerle la inyección de morfina, yo no deseo eso a nadie. Es lo más difícil. Y yo creo que la mujer de Job se sintió de la misma manera al verlo a él en agonía y en dolor, como se encontraba. Y prefería ella quizás que sería mejor que ella termine con Dios y muera. Yo tuve que sufrir una semana entera hasta que casi era imposible ante el Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mi Padre, Señor. Tuve que regresar porque tuve cosas urgentes aquí que hacer y me regresé. Al día que llegué acá, él terminó y murió cuando llegué acá. No hay duda que la esposa de Job se sintió de esa manera.
Alabanza en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Tal vez podemos decir estas palabras al Señor al concluir nuestro servicio y decirle a Él: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Oh, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias por tu presencia, Señor. Nos despedimos de este servicio. Ve con cada hermano y hermana a sus hogares en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Amén.